El señor asambleísta Juan Lloret. Muchas gracias, señora vocal del Consejo de Administración Legislativo, encargada de presidir esta sesión. Señoras y señores asambleístas del pueblo ecuatoriano, un saludo muy cordial en esta tarde. Sin duda alguna, este debate es muy importante, nos convoca a poder hacer reflexiones muy profundas con respecto a este tema que estamos abordando, porque de alguna u otra forma implica una serie de reformas en función de lo que fue una reflexión mucho más macro, mucho más grande, en el cual confluyeron una serie de actores en esa importante y progresista Constitución de Montecristi. Ya nos hacía unas reflexiones tanto el asambleísta Pavel Muñoz como el asambleísta Doris Solís, con los cuales coincido plenamente. Y es importante que podamos tratar este tema cuando esta reforma parcial a la Constitución es presentado por un comité que se autodenomina por la institucionalización democrática. Vaya nombre tan imponente, cualquiera pensaría que al más puro estilo de la colonia estarían representados prominentes figuras de la institucionalidad nacional que buscan cívica, patrióticamente y desinteresadamente salvar al país de la más profunda crisis institucional, política y social. Pero cuando revisamos un poco los integrantes de esta tan loable misión, sorprendentemente y desvergonzadamente, claro, con algunas excepciones, por supuesto, encontramos a los mismos patricios que con sus acciones o en algunos casos también con tras bambalinas han sido los causantes de la más grave fractura institucional del país, con un nivel de aceptación ciudadana de las diferentes instituciones que forman parte del Estado muy inferior a los niveles aceptables, digamos así, con una asamblea que tiene un nivel de aceptación y credibilidad menor al 3%, con una función judicial en la cual los ciudadanos no creen en la justicia, con un Consejo Nacional Electoral totalmente politizado, a diferencia de lo que nos ofrecieron, y quizás ese me voy a referir más adelante. Entonces, ese es el escenario de la más grave fractura institucional, fruto de un grave momento de transitocracia que vivió el país, gracias al trujillato que se impuso en el Ecuador. Sin embargo, yo soy muy respetuoso, por supuesto, de la capacidad que tienen los ciudadanos, conforme a los mecanismos constitucionales, evidentemente de proponer una serie de iniciativas de reforma constitucional, más allá de quienes se muestran al frente de este comité, pero sin embargo yo soy muy respetuoso de la Constitución y las leyes de la República, y estas iniciativas, señora presidenta encargada de la sesión, deben cumplir con el debido proceso. Y ya empezamos a tener algunas novedades. Como ya lo dijeron nuestros colegas legisladores de mi bancada, desde el inicio se había resuelto por parte de la Asamblea Nacional la conformación, dice, de una comisión ocasional para el tratamiento, este es un tema fundamental, para el tratamiento de enmiendas a la Constitución, Y eso se dio en una sesión del 24 de octubre del 2019, a la cual hizo referencia el señor secretario. Pero luego, más adelante, cuando aparece esta iniciativa de este comité, el Consejo de Administración Legislativo, en sesión del 4 de diciembre del 2019, resuelve ampliar el objeto de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas a la Constitución y resuelve ampliar ese objeto. Y les plantea el CAL que también puedan llevar adelante el tratamiento de las reformas a la Constitución. Pero aquí hay un error y es muy grave, y es un error, no es de forma, es de fondo. Esa comisión debió haber sido, o ese nuevo objeto que le encarga el Consejo de Administración Legislativo, que por supuesto es facultad del CAL, el que se pueda llevar adelante este tipo de propuestas de conformación. Eso dice el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero lo que no se ha hecho caso
es al artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Porque ¿quién tiene la facultad de aprobar la integración de este tipo de comisiones especiales ocasionales? Es el Pleno de la Asamblea Nacional, no el Consejo de Administración Legislativo. Entonces aquí nace un vicio que incluso, no solo que nos deja fuera a la bancada de la Revolución Ciudadana, sino que es más grave, colegas legisladores, señora presidenta, porque también puede invalidar lo actuado por la misma comisión que fue encargada de una cosa distinta a la que hoy está presentando en este Pleno de la Asamblea Nacional, porque le encargaron que que llevara adelante las enmiendas a la Constitución, no las reformas al marco constitucional. Entonces ahí, evidentemente, hay un problema, hay un vicio, y yo les alerto a los colegas legisladores y a usted, señora presidenta. Otro tema que me llama la atención tiene que ver con el establecimiento del número de votos que se requieren para poder aprobar en segundo debate estas propuestas de reforma parcial a la Constitución. Y ahí yo, señora presidenta, sí tengo algunos reparos, porque antes de iniciar este debate, lo que se debería haber planteado es poder aprobar por parte de la Asamblea Nacional cuál es el número de votos que se requiere para poder aprobar estas reformas parciales a la Constitución, porque a mi modo de ver no está claro. Y precisamente hay dos artículos que hacen relación tanto a la reforma, el artículo 442 que decía un legislador hace un momento, pero también el 441 que ese sí, cuando se refieren a enmiendas, sí habla que se requieren las 2/3 partes. Por eso, señora presidenta, me permito, con ese antecedente, solicitarle a usted que a través de Secretaría se dé lectura al artículo 441 de la Constitución al numeral segundo. Señor prosecretario, por favor, de lectura a lo solicitado por el señor asambleísta Juan Lloret. Sí, señora presidenta, procedo al cumplimiento de su disposición. El artículo 441, numeral 1. Reforma de la Constitución, mediante referéndum solicitado por la presidenta o presidente de la República o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral. Hasta aquí lo dispuesto, señora presidenta. Muy amable. Continúe, señor asambleísta. Ahí se establece precisamente en el 441 que para aprobar una enmienda, que es distinto a lo que estamos tratando en este momento, se necesitan 2/3 partes de los votos del Pleno de la Asamblea Nacional. Y en el 442, si es que se nos permite dar lectura a través de Secretaría, por favor. Siga, por favor, señor prosecretario. Señora presidenta, procedo a la lectura del artículo 442 de la Constitución de la República. La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la presidenta o presidente de la República o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos del 1% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. Se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado, el proyecto de reforma constitucional convocará referéndum dentro de los 45 días siguientes. Para la aprobación del referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum y dentro de los 7 días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación. Hasta aquí el texto de la norma dispuesta. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, presidenta. Como ustedes pueden ver, en el artículo 442 solo habla de que se aprobará la reforma. Sin embargo, dentro del texto que se nos remitió del informe para el primer debate, yo considero que la Asamblea, antes de continuar con este debate, debería establecer el número de votos con los cuales se podría aprobar o no en segundo debate estas pretendidas reformas. Y a mi modo de ver, y quizás concordando increíblemente, pero concordando con lo que está dado a través de un criterio del señor abogado Ollarte en el propio informe, porque se debería aplicar analógicamente a lo que establece el artículo 441, en el sentido de que se necesitarían 2/3 partes
de los votos para que pueda ser aprobado por la Asamblea Nacional. Lo pongo en su consideración, señora presidenta. Estas reflexiones que tengo de orden jurídico, evidentemente. Ahora bien, vamos a los temas de fondo, presidenta. Este proyecto plantea reformar 3 ámbitos. Ojalá me pueda referir a los 3 ámbitos que aborda este proyecto de ley. Ojalá me alcance el tiempo. En lo referente a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sí tengo algunas reflexiones. Porque precisamente fue en la Asamblea de Montecristi en la cual se planteó un reto enorme con la confluencia de distintos actores de la sociedad. Y el reto era diseñar un modelo de Estado y, por supuesto, de democracia que pueda apostar a la generación de un avance fundamental, inédito en el país. ¿Cómo logramos transitar de una democracia evidentemente representativa a un modelo de democracia participativa? Y precisamente para responder esas inquietudes se planteó un reto enorme, que es la creación de una 5ª función del Estado. Y dentro de esta, la incorporación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una instancia que nace desde los ciudadanos, desde el poder ciudadano, para hacer escuchar sus decisiones, para que puedan ser parte también de decisiones importantes en la vida política del país, dándole un rol totalmente preponderante, sobre todo cuando se trataba de la definición, por ejemplo, de las principales autoridades que tienen que ser parte de los distintos órganos del poder público. Y además, a través de comisiones ciudadanas, y quiero hacer énfasis, comisiones de ciudadanos, no a dedo, o como se los daba en épocas anteriores a través de los pactos de la regalada gana, de las mayorías móviles, llevar adelante concursos de méritos y oposición, concursos públicos, para poder elegir a las diferentes autoridades que tienen que llevar adelante el control de los diferentes procesos. Yo creo que ese era un reto enorme que nos poníamos como país, como nación, y una constitución totalmente de avanzada. Darles ese empoderamiento a los ciudadanos para que puedan ser parte de las diferentes decisiones que tienen que ver con el poder público en el Ecuador. Ese rol loable consignado a ciudadanos inéditos de una democracia cada vez más participativa y buscando alejarnos cada vez más, eso sí, de aquellos episodios bochornosos, cuando yo era más joven, señora presidenta, y colegas legisladores, aquellos escenarios que propiciaban esos diputados de la década de los 90, que lo recuerdo con claridad, o a inicios de este siglo, que no lograban ponerse de acuerdo para el reparto de las cortes, no lograban ponerse de acuerdo en horas de la madrugada para designar al procurador, a los superintendentes, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, y cuando no se ponían de acuerdo, inclusive empezaba en horas de la madrugada, tras bastidores, a circular el hombre del maletín, el famoso hombre del maletín. A eso queremos regresar en el Ecuador cuando se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A mí me parece que es un grave retroceso. Y hoy, fruto de la más grave transitocracia a la cual nos ha llevado, tenemos un escenario muy similar. Un CNE abiertamente politizado, cuando en la consulta popular del 2018 nos ofrecieron al país algo distinto. Nos mintieron, nos engañaron, dijeron que iba a ser una de las funciones independientes y alejado de los partidos políticos y sobre todo que puedan consignar a los mejores hombres ganadores de concursos organizados por el Trujillato, pero la verdad es otra. Resulta que hoy, frontalmente lo digo, 4 partidos políticos manejan el Consejo Nacional Electoral y buscan ahora sí, aquellos que tenemos la primera opción electoral, que no participemos en los procesos políticos electorales siguientes. Sí, compañeros asambleístas, colegas legisladores. Hace unos minutos nos acabaron de ratificar que los correístas no podemos tener un partido propio para poder correr en las elecciones del 2021. Y es más, tratando de proscribir a nuestros candidatos para que no participen. Esa es la independencia de la cual hablaban. Esa es la democracia garantista que algunos se rasgan todavía las vestiduras. Me parece vergonzoso a qué nivel hemos llegado. Pero todo esto, señora presidenta, pone en evidencia una serie de debilidades que tenemos en el sistema. Que puede ser que existan debilidades en ese sistema, pero mi reflexión es una reflexión que cala en el sentido de que esas formas o ejercicios de democracia participativa, por esas fallas que se dan en el sistema, tienen que ser eliminados o tienen que ser corregidos. Creo que esa es una reflexión de fondo, corregidos y mejorados.
Y se compara muy bien, por ejemplo, con un ejercicio en lo médico. Si alguien tiene un dedo gangrenado, el médico no le recomienda que se corte la mano o que se corte el brazo, pues. No le recomienda amputar el brazo, le recomienda dar un tratamiento o por lo menos cortar el dedo. Pero lo que están haciendo en este momento es eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y regresar a ese viejo reparto de la troncha con la cual se llevaban en las tras bastidores y en esas trasnochadas sesiones del Congreso anterior, el reparto de las Cortes y el reparto del poder político. A ese escenario nos quieren llevar eliminando el Consejo de Participación Ciudadana, cuando lo que se debería es corregir aquellas cosas que no están bien o que se podrían mejorar. Y con respecto a los otros ámbitos de la reforma, muy rápidamente, sobre la bicameralidad, señora presidenta, algunos datos que me parece que son importantes. De las 20 constituciones que hemos tenido en el Ecuador, 14 han propuesto el sistema de bicameralidad. Ya hemos pasado en múltiples ocasiones por esa experiencia y lo importante sería valorar si luego de haber transitado por esas experiencias se han logrado solventar los problemas estructurales del país. Y la respuesta es sencilla, no. Porque no pasa por los distintos factores con los cuales se ha llevado a ese escenario. Y no se corrige con un cambio a bicameralidad, porque cuando ya tenemos esto, cuando ya teníamos esto, se acusó a los senados, por ejemplo, de ser la congeladora de los proyectos de ley, porque pasaba el tiempo y no se despachaban esos procesos. Imagínense lo que está sucediendo ahora. Si ahora que dependemos de la voluntad política de una persona para poder colocar los temas de las iniciativas legales, o peor aún, los juicios políticos en el Consejo de Administración Legislativa, dependemos de una persona. Imagínense lo que ha pasado en el Ecuador. Hemos tenido que esperar más de un año, 9 meses, y todavía aún al día de hoy no se logra concretar los juicios políticos presentados hace más de un año, porque dependemos de la voluntad política de una persona. Imagínense lo que tendría que pasar en un escenario de bicameralidad. Ni siquiera me quiero imaginar el suplicio que tendrán que pasar para poder llevar adelante una iniciativa de ley, o peor aún, un proceso de fiscalización o juicio político. Entonces, si ahora nos demoramos un año, cuando tengamos 2 cámaras, se demorarán 2 años quizás para poder tramitar un juicio político. ¿Eso resuelve los problemas estructurales de la propia Asamblea Nacional? No, compañeros, no, colegas legisladores, no, señora presidenta. Y con respecto a la Fiscalía, algún colega legislador que me antecedió en la palabra sostenía que el separarlo de la función judicial y darle autonomía a la Fiscalía, autonomía de la función, quizás se vaya a lograr suplir la falta de fiscales o falta de operadores de justicia. El problema de fiscales o de jueces o de la ausencia, la falta de esos operadores de justicia no pasa por las disposiciones actuales vigentes en la Constitución, sino pasa por la poca o falta de asignación de los recursos para poder cumplir con estas misiones. Y precisamente por eso los que hoy siguen haciendo de las suyas y siguen en una permanente cadena de impunidad son los que están llamados a juicio político y que no se tramita en el Consejo de Administración Legislativa. Por lo tanto, señora presidenta, y para terminar, y coincidiendo con las intervenciones de mis compañeros y con la base jurídica que les acabo de analizar, dejo sentada mi profunda preocupación con respecto a los vicios jurídicos, cómo se está desarrollando estas reformas. Quiero que quede sentado en esta acta, en esta sesión. Y un elemento también adicional que es importante, más aún cuando se trata de una reforma de la Constitución, a mí me parece que no ha existido todavía la comparecencia de algunas otras voces que pudieran darnos algunas razones con respecto, por ejemplo, a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o a poder invitar a diferentes autoridades para que nos den su visión con respecto a estas reformas que deberían ser tramitadas con total y absoluta responsabilidad, pero sobre todo cumpliendo con lo que establece nuestra ley de la función legislativa y, por supuesto, la Constitución de la República, que veo que ha sido en este tratamiento vulnerada a esas leyes y sobre todo la Constitución de la República. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Gracias. Gracias.